¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo análisis de propuestas económicas de cara a las elecciones 2020. En esta ocasión nos vamos a enfocar en el análisis de la propuesta de Creemos, otro partido que está terciando en estas elecciones del próximo mes de octubre. Así que analizaremos los pros y contras de su programa en materia económica. Bien, en cuanto al programa, tenemos que señalar que si bien existía una intención de patear el tablero en cuanto a propuestas innovadoras, propuestas tal vez de un candidato outsider no relacionado a la política, como ellos bien tratan de promover en su candidatura. Lo que cabe destacar es que hacen hincapié en muchos puntos en común que son parte de las propuestas de otros partidos, por ejemplo el Movimiento al Socialismo o Comunidad Ciudadana, y esto en referencia al rol del Estado y cuál debería ser su accionar respecto a la economía en particular. En ese sentido, me permito rescatar de el punto 7 que se refiere a economía y oportunidades, los principales puntos y los pros y contras de cada uno de los puntos que desglosa el programa de Creemos de Luis Fernando Camacho. En cuanto a la creación de fuentes de empleo, se establece la creación de fuentes de empleo productivo, se hace un hincapié en el tema productivo y se sugiere que son necesarios incentivos fiscales, es decir, algunos descuentos, algunas deducciones que podrían hacer mucho más posible o mucho más viable el consolidar nuevas fuentes de empleo. Esto de cara a largo plazo, obviamente. Se tiene una meta, 200,000 nuevos empleos, en base a este plan de incentivos que pretende impulsar a través de su gobierno. Un punto importante y a la vez confuso en el programa se refiere al Consejo Económico Social, que habla de una triada entre el gobierno, la COP, la Central Obrera Boliviana, y el sector empresarial. ¿Y cuál será su rol? ¿Cuál es el objetivo de este Consejo Económico Social? Definir los incrementos salariales y la política salarial. Es decir, es una entidad que se va a crear, no existe actualmente, sin embargo, siempre se reúnen estos tres actores en función a las necesidades de, en todo caso, nivelar la escala salarial en función al nivel de inflación y la economía. En este caso se pretende institucionalizar, tal vez en el caso de este consejo. Sin embargo, aquí recaen ciertas dudas. El fondo es la distribución equitativa de la riqueza. Sin embargo, si nosotros vemos que está el Estado y la COP, nos vamos a encontrar con un escenario dispar, puesto que el Estado va a priorizar la redistribución, la COP está interesada en que los empresarios paguen mucho más hacia los empleados y eso dejaría en una situación de desventaja en la negociación al sector empresarial. Por lo tanto, institucionalizar un espacio donde dos partes tienen los mismos objetivos y una parte tiene intereses contrarios, esto obviamente en función de sus posibilidades, supone en todo caso supone un escenario o un espacio en el que se va a
imponer una posición unilateral de dos sectores, el gobierno y la COP. Es muy difícil y poco probable que el gobierno se incline por apoyar alguna iniciativa desde el sector empresarial, puesto que esto supone cierto rechazo de la clase trabajadora y todos sus afiliados. Un punto importante que es correcto de destacar es la necesidad de retornar al acuerdo del CIADI en la perspectiva de que se necesita traer inversión extranjera. Este es un punto muy interesante que este programa rescata, la necesidad de recurrir a inversión extranjera a partir de generar un ambiente de seguridad jurídica, un ambiente apto para atraer nuevos capitales. Y en ese sentido, este acuerdo de la CIADI, que básicamente es un centro internacional para dirimir en ciertas diferencias entre el tema de inversiones extranjeras, vendría muy bien en cuanto a las actuales condiciones del país, donde se tiene un sistema judicial venido a menos, bastante controversial y criticado, por lo que un espacio internacional podría generar algo de confianza en el país y que el Estado muestre una predisposición a acogerse a este acuerdo. Es una señal positiva que bien podría atraer a nuevos inversores desde el extranjero, ¿no? Eso es de destacar. Después habla de una ley de asociaciones de público-privadas en cuanto a la creación de empresas que podría alinearse a la necesidad de los municipios y gobernaciones de generar recursos propios y de alguna manera priorizar la creación de empresas mixtas. No es la solución, la única solución o la solución final a este problema de las entidades territoriales en cuanto a la disposición de recursos, pero sería un buen paso adelante con las perspectivas de complementar esta posibilidad de generar empresa. Podría incorporarse el tema de cobros de impuestos diferenciados, manejar su propia legislación tributaria, etcétera, dentro de sus autonomías. Pero este es un buen paso para que actualmente es muy rebuscado, tiene muchos problemas. La única municipalidad que ha tenido la posibilidad de crear una empresa que ha tenido muchos problemas, pero al final logró conseguir una empresa netamente pública, es la Alcaldía de La Paz, cosa que otros municipios han tratado de emular sin ninguna, en todo caso sin ningún éxito, por lo que bien valdría la pena extender esta posibilidad, facilitar a los municipios desarrollar este tipo de actividades. Después, el tema de alianzas estratégicas entre empresas público-privadas es transversal a toda la propuesta económica. Se nota que si bien no se animaron a establecer un rol un poco más protagónico del sector privado, abrirse un poco más, trataron de enmascarar esto, tal vez maquillar un poco con estas alianzas público-privadas, puesto que el Estado actualmente no tiene la espalda financiera como para poder financiar tantas alianzas como se tiene previsto y se ve necesario realizar. Entonces, tal vez se quiso dar una señal de aliento al sector privado, pero sabemos que eso es mal visto en cuanto a la política, porque puede ser malinterpretado como un proceso de privatización y relacionado con otros gobiernos del pasado. Lamentablemente en el país se sataniza mucho el tema del sector privado, pero en estas condiciones y dada el estado tan lamentable de las finanzas públicas,
no hay otra medida para poder dinamizar la economía, sino es a partir de generar condiciones excepcionales, favorables para el sector privado. De la misma manera, se ve la necesidad de establecer este tipo de alianzas en cuanto a la explotación de recursos estratégicos, valga decir hidrocarburos, minerales, litio, con siempre tomando en cuenta y precautelando la soberanía del país sobre sus recursos. Entonces hablamos de una participación mayoritaria del sector público a nombre del Estado Nacional versus la participación privada, siempre manteniendo esa soberanía que tiene que ir a tono con las políticas y el clima, las expectativas del electorado, ¿no? Que todavía no se llega a deshacer de ese manto de discurso prebendalista del anterior gobierno. Después se habla de flexibilizar los requisitos para que las AFPs puedan invertir sus recursos en las empresas bolivianas. Aquí habría que tener mucho cuidado en cuanto a liberar esos recursos en la economía boliviana, dado que la economía boliviana es muy volátil. Eso supone un proceso mucho más de más largo aliento, y en estas situaciones sería un riesgo bastante alto para los fondos de pensiones. Entonces, si bien la intención es buena, es financiar a las empresas privadas a través de la participación de las AFPs, la colocación de fondos de las AFPs en estas empresas, con en todo caso con los beneficios que conlleva realizar este tipo de operaciones, cobro de intereses y participación en las utilidades si es que se diera, llega todavía a quedar coja la propuesta, en el sentido que el contexto global de la economía nacional no sería del todo segura para poder abalanzarse sobre las empresas privadas, que recordemos que se están reponiendo y están en proceso de adaptarse y reponerse de los efectos aún pendientes o aún latentes de la pandemia. Aquí a continuación tenemos otra propuesta, pero creo que es de las más flojas que tiene el plan de Creemos, que se refiere al fondo del Bicentenario. Habla de establecerse en base al 10% de las AFPs y que éstas puedan llegar a financiar proyectos de cara al 2025 que permitan de alguna manera priorizar el desarrollo del sector tecnológico, innovador, de servicios en el país. Aquí habría que tener un poco de cuidado, porque da a suponer que no se tiene una propuesta clara, es más, solo es un fondo, es disponer de recursos que ni siquiera son de ellos, están en manos de la administradora de pensiones, debería estar sujeto a que los pensionados tomen la decisión, no el gobierno, y en todo caso más se asemeja a un cheque en blanco, es decir, se tiene aquí los recursos, ustedes vean qué hacen. Entonces no hay una certeza, una certidumbre sobre qué tipo de empresa se puede financiar mediante estos recursos. Lo mismo que analizábamos en el punto anterior, que el escenario local no permite pensar en ingresos o en todo caso en rentabilidades muy importantes, márgenes de utilidad interesantes que puedan hacer crecer de una manera sostenible los recursos de las AFPs en favor de los pensionados. Entonces aquí queda en la nebulosa qué es lo que se va a hacer con esos recursos, si bien se establece algunos límites en cuanto a qué empresas se puede priorizar,
pero no queda del todo claro qué es lo que se busca hacer con esos recursos y por qué estas empresas y no otras. Si bien se está apuntando a la digitalización, a los servicios tecnológicos, pero se tiene que tener una base. En Bolivia estamos todavía con ciertos problemas en cuanto a la conectividad en Internet, entonces no seríamos muy competitivos desde el vamos, pero habría que ver si pueden afinar o pueden, en todo caso, pueden profundizar más en esta propuesta. De todas maneras, el Fondo del Bicentenario es un cheque en blanco, tal y cual lo plantean en Creemos. Un punto interesante también es la liberación de las exportaciones. Esto es muy importante en vista de que las reservas internacionales están a pique, las fuentes tradicionales de exportación que son los minerales y los hidrocarburos también se encuentran en situaciones a la baja, por lo que es necesario facilitar y no limitar la capacidad de exportaciones del país. Esto es fundamental y es muy bueno que entienda de esta manera el programa de Creemos para poder eh, dar solución a un problema urgente que tiene el país. Tal vez no lo plantearon de esa forma, pero en todo caso responde. La liberación de las exportaciones, anular esos procedimientos engorrosos, las solicitudes que se hacían a los ministerios respectivos, podría ser un gran alivio al sector exportador y por ende a la economía nacional. Habría que ver si se puede complementar con alguna política de tipo de cambio, pero eso ya depende del Banco Central. Pero obviamente tendría que formar parte eso también de la propuesta. ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es la perspectiva sobre el tipo de cambio? Pero es un tema mucho más técnico, ¿no? Otro problema que yo lo considero un problema más operativo que estructural es el hecho de que se prioricen las obras públicas de gran tamaño, de gran envergadura, solamente a empresas extranjeras por el nivel de requisitos y en todo caso los términos de referencia que establecen los contratos públicos hacen que la industria nacional no tenga ninguna posibilidad de competir con ofertantes del extranjero. Y las malas experiencias con empresas chinas y otro tipo de empresas brasileñas como la OAS que han tratado de adjudicarse este tipo de proyectos y en todo caso han tenido problemas al ejecutar y una serie de observaciones que hasta el día de hoy siguen pendientes de solucionarse, permitirían insertarse al sector de la construcción y dinamizar un poco más la economía a través de la inversión pública. Eso es interesante. Se plantea también la apertura que se realicen estas alianzas estratégicas entre sector público y privado para poder adjudicarse estas obras, así como alianzas del sector empresarial privado boliviano con alguna empresa extranjera para poder desarrollar estos proyectos de inversión. Entonces es un punto más operativo, tal vez no tiene mucho que ver con los problemas de fondo, pero es interesante mencionar. La búsqueda de nuevos socios comerciales, eso es un punto casi obligatorio para el gobierno que se posesione, porque tenemos muy pocos mercados, en especial para los productos no tradicionales, y eso debería llamar la atención en cuanto a las ventajas de mercado, competitivas, aranceles que se tiene para los productos bolivianos en el extranjero, deberían ser una preocupación para el gobierno si quiere priorizar la exportación. Entonces esto es también una tarea del siguiente gobierno que está bien que se mencione en el proyecto. Reducir el déficit fiscal a través de un manejo equilibrado de los gastos
que permita atender todas las necesidades desde el Estado sin generar un mayor costo sobre el ciudadano. Este es un tema bastante, si ustedes quieren verlo así, un tema bastante esquivo para los políticos, puesto que cuando hablan de gasto público e inversión pública, son dos herramientas que tienen los políticos para poder hacer propaganda. Entonces, es una medida incluso para pagar esos favores, todo el apoyo de su militancia, traducida en nuevas fuentes de empleo, viene de manera contraria a esta política de reducir el gasto, en la medida que el país no tiene los recursos como para solventar un estado eh, bastante pesado, grueso, difícil de mantener, no productivo, porque hay fuentes de empleo no productivas dentro del Estado, que lo único que hacen es generar una presión para el cobro de impuestos que a la larga generan desincentivos para seguir en el mercado formal. Entonces esto es un círculo vicioso que se debe acabar a partir de un comportamiento bastante estricto en cuanto a la disciplina fiscal, priorizar inversiones estratégicas y dejar de lado gastos insulsos. Es lo que plantea, eh, creemos, se pone algunas metas, reducir al 5% del PIB en cuanto a déficit fiscal hasta el 2025, pero en todo caso habría que ver si este programa se puede actualizar, dado que actualmente estamos llegando al 15-18% y entonces habría que ver si la medida no es muy espaciada, tal vez tendría que ser una medida más de shock en el actual contexto, dado que la pandemia ha influido y bastante en los programas que deberían adecuarse a la realidad. Pero ahí está pendiente. En cuanto a reorientar la inversión pública, esta debería tomar 3 puntos que destacan: el capital del país, es decir, generar capital a través del ahorro, la riqueza para poder generar ese dinamismo a través de la inversión, que tiene que ver con competitividad y crecimiento. Después, la generación de empleo, programas y proyectos, esto desde el Estado, necesariamente. La pregunta es con qué fuentes de financiamiento. Eh, la atracción de la economía, el efecto multiplicador de la inversión pública, esto es una receta keynesiana, entonces no habría una diferencia entre los videos que realizamos anteriormente de comunidad ciudadana que toma en cuenta el rol del Estado como importante dentro de la economía, o el MAS, que básicamente lleva el modelo keynesiano a un nuevo nivel al tratar de desaparecer o cooptar todos los espacios de la economía. Aquí están básicamente reconociendo que el Estado tiene que tomar un rol protagónico en una primera fase. Habría que saber cuándo se debe insertar el sector privado, al cual se le están dando estas posibilidades de invertir, de crecer a través de estas alianzas estratégicas público-privadas. Habría que ver si le da en todo caso el presupuesto al gobierno para poder financiar alianza tras alianza y encima financiar programas y proyectos de tipo productivo. Entonces habría que tener un poco más de coherencia entre qué tipo de Estado estamos recibiendo, cuáles son las propuestas reales posibles de efectivizar durante los 5 años que le tocaría gobernar. Promover la explotación minera, esto básicamente viene por el lado del candidato a la vicepresidencia. Estamos hablando de Umari, que está básicamente representa un sector minero. Por ende, tiene algunos tintes el programa en todo caso, que vienen a complementar la visión oriental con la occidental, esta vez con la minería, pero seguimos hablando de extractivismo.
hay una necesidad de atraer inversión extranjera para reponer los yacimientos agotados de minerales, si se quiere pensar en una actividad sostenible. Bueno, sabemos que el extractivismo no es sostenible, pero aquí se da a entender que sí se puede seguir ese modelo hasta consolidar un sector empresarial diversificado, no tradicional. Pero en todo caso estamos hablando de en próximos 5 años que seguiremos teniendo extractivismo. Después, en cuanto a la minería, habla de alguna manera permitir que los gastos de exploración aminoren la carga sobre estas empresas, nuevas empresas privadas, extranjeras o nacionales, respecto al pago del IUE, del impuesto a las utilidades empresariales. Es decir, si estas desarrollan labores de exploración, podrían palear un poco los gastos o los impuestos por concepto de utilidades. La pregunta aquí surge: ¿existe algún mecanismo para que puedan cubrir los costos ambientales que supone la depredación de estos recursos y la degradación de sus entornos? La verdad, eso queda en el aire y no se habla bastante sobre este tema, porque la minería sabemos muy bien que es una actividad netamente contaminante. Entonces, no hay minería sostenible, lo podemos repetir nuevamente en este programa. No hay minería verde. La minería es una actividad extractivista que es contaminante. Se puede buscar mecanismos menos contaminantes, pero no deja de serlo. Entonces, esos recursos, ¿por qué no son destinados a subsanar el tema de la contaminación de acuíferos? Hay muchas poblaciones cercanas a los campamentos mineros que no tienen agua, que tienen enfermedades en sus poblaciones relativas a la exposición prolongada a metales pesados, y eso, la verdad, ni el Estado Nacional ni las empresas cubren, por lo que quedaríamos en total indefensión si se quiere promover este tipo de actividades. También en ese mismo orden se señala los certificados de devolución impositiva de las empresas mineras, agilizar este proceso, pero este proceso supone que el Estado siga erogando gastos, es decir, devolver este tipo de certificados impositivos supone una descapitalización del Estado, es decir, perder más recursos, incrementar el gasto, porque se tiene que saldar estas deudas con las empresas mineras. Habría que ver, si hago eso, con qué fondos me quedo para poder desarrollar mis otros proyectos. No se puede mirar de manera aislada este programa, y ahí es donde tambalea. Si yo cedo estos recursos a las empresas mineras, van a invertirlas, y si la hacen, van a desarrollar el mismo modelo de extractivismo, van a mejorar sus técnicas. Eso no se puede llegar a responder con el actual programa que maneja, creemos. El monto, la deuda que se tiene desde el Estado son 600 millones de dólares. No es un monto despreciable, y habría que revisar si es que esto tiene sostenibilidad, es decir, si no compromete programas o proyectos que el mismo programa creemos se compromete a realizar. Entonces eso es un punto que deberían profundizar, flaco dentro del programa. Llegamos al punto del litio, que es transversal a todos los programas. Parece que el litio es el punto en el que todos los programas coinciden, señalando que este recurso debe ser aprovechado, debe ser destacado, y es la ventana a un nuevo proceso de industrialización trunco, producto de la mala administración del anterior gobierno con los recursos de los hidrocarburos. Tal vez con el litio tengamos más suerte. En este caso se habla de
establecer una asociación a máximo hasta el 2022 público-privada para poder posicionar una industria de fábrica de baterías de litio. Parece que si bien existen mayores condiciones para pensar en una industria de este tipo, no se tienen mercados consolidados, no se ha hecho el análisis desde ese punto, por ende se está haciendo un proyecto en base al entusiasmo y al calor de las iniciativas y reivindicaciones regionales. Entonces, habría que pensar si este extractivismo y la industrialización es sostenible, porque dentro de la propuesta se manifiesta que el Estado hará todas las inversiones para que este proyecto sea atractivo y pueda captar recursos del extranjero. Ahora, si nosotros vemos este tipo de enunciados dentro de un programa, parece ser que el proyecto como tal no es atractivo, no es viable, salvo que alguien haga todos los gastos de inversión necesarios para que el capital extranjero tenga un suelo, una base en la cual sus recursos invertidos en esta industria sí tengan retornos interesantes como para justificar su llegada al país. Nuevamente, ¿con qué recursos desde el Estado se puede hacer toda esta inversión antes de atraer capitales extranjeros? Eso no se sabe. Si seguimos ese orden, tenemos extractivismo desde el lado minero consolidado y no se olvide que la gran reserva o gran parte de las reservas están en el Salar de Uyuni. Se afectaría la calidad turística de ese lugar a través del extractivismo de litio y la consolidación de este tipo de industrias. Habría que ver si se contempla dentro de este proyecto el poder resolver este tipo de necesidades. Obviamente, si yo hago extractivismo, voy a afectar las actividades derivadas que se hacen alrededor del lugar. El turismo es una de las actividades más importantes del salar, por ende, habría que ver si justifica o no realizar este proyecto. Volviendo al oriente, tenemos el proyecto El Mutum, que si bien es un proyecto trunco que no ha tenido buenos resultados con el anterior gobierno, se planea complementar con inversión extranjera que permita desarrollar productos de mayor valor agregado. El problema es que la industria siderúrgica, ahora en manos de los chinos, no ha tenido los recursos ni el desempeño necesario como para poder pensar que puede llegar a diversificar la cartera de exportaciones que tiene el país, por lo que se ve necesario generar alianzas y atraer capitales extranjeros que permitan consolidar una industria complementaria a la que se tiene alrededor del Mutum con los chinos, de manera que se pueda hacer mucho más grande la rentabilidad del proyecto como tal. La construcción del puerto Bush, eso es muy, pero muy importante, con una alianza público-privada. La idea aquí es manejar una alternativa para exportar hacia el Atlántico y dejar de depender con las costas chilenas, con los problemas que eso supone ahora con un fallo de la Haya que no nos pone en una situación muy ventajosa y con relaciones diplomáticas venidas a menos. Entonces, consolidar el puerto Bush, así como el programa de CC, es una buena opción. Esta parte es muy importante si se toma en cuenta la gran capacidad del Oriente en cuanto a producción y a exportación de productos agroindustriales. Entonces, se plantea generar no solamente el puerto, sino áreas de almacenamiento y despacho de este tipo de insumos, materia prima, y la vinculación caminera y ferroviaria para, en todo caso, consolidar un puerto estratégico
operativo que de alguna manera se consolide en una alternativa, si no total, tal vez parcial, a la salida por el Pacífico que pero tantos años nos hemos obsesionado con consolidar con un corredor y soberanía sobre territorio perdido. El hub de Virubiru es un proyecto que lo anunciaba, lo más chistoso es que este proyecto está dentro del Plan 2025 del MAS. No se llegó a consolidar, pero se recoge este proyecto, se desempolva y se lo incorpora en el programa. Valga decir que consolidar un punto de estratégico en cuanto al transporte de mercadería vía aérea desde Bolivia no estaría mal. El problema es la inversión. ¿Quién cubre con esta inversión y los recursos que supone hacer una inversión de este tipo? De la misma manera que se trata de consolidar el oriente, volvemos hacia el occidente con Oruro como el puerto seco que pretende ser el punto de despacho estratégico hacia el Pacífico, es decir, nuevamente las alianzas público-privadas, consolidar presupuestos de ambos lados para tener una zona franca, un puerto seco que permita generar un mayor potencial exportador desde el occidente también, complementando el puerto Bush. Entonces, este lugar de embarque pretende ser el lugar donde todo proceso de exportación por el Pacífico tenga lugar. Entonces se pretende centralizar las operaciones en un lugar estratégico como Oruro. Esto se tendría que tener funcionando hasta el 2023. Habría que ver si los recursos dan como para poder plantar todo el proyecto, tomando en cuenta que paralelamente se tiene que consolidar el puerto Bush. La ruta logística por el Amazonas tiene dos partes. Una parte caminera que supone obras públicas sobre el Amazonas. Habría que ver si eso se traduce en desmonte. No estaríamos hablando de el mismo problema con el Isiboro-Sécure. Y una parte fluvial que podría ser sostenible si se maneja tomando en cuenta a las personas del lugar, ¿no?, que están más familiarizadas con el entorno, y a aprovechar los ríos que se tiene y las conexiones fluviales que se tiene, no estaría mal. El problema es cuando incorporamos el aspecto caminero y tomando en cuenta que el Amazonas de por sí ya está siendo asediado desde el Brasil por empresas e industrias que están ganándole espacio. Pasando al tema energético, vemos la necesidad de actualizar la ley de electricidad, que es una propuesta de Creemos, que de alguna manera pide que se acceda a nuevos actores dentro de la generación de energía eléctrica. Esto es importante porque el generar monopolios desde el Estado no permite la innovación, no permite la actualización y la búsqueda de mejores condiciones y en todo caso de servicios más eficientes, acordes al bolsillo de la gente. Entonces es necesario en esta ley incorporar los nuevos avances tecnológicos producidos en los últimos 25 años, según la propuesta. Incorporar actores, no se quiere decir qué tipo de actores, hablamos de actores privados, obviamente, que compitan con el sector público. Eso es interesante, un sistema de mercado en el que la competencia genere eficiencia de por sí y permita que el resultado final de esta competencia beneficie de una mejor manera a los sectores de la sociedad en general. En cuanto a las exportaciones de
Electricidad nuevamente se pretende liberar para que ingrese la empresa privada. Actualmente la exportación de la electricidad está dentro del monopolio de ENDE, entonces se pretende dar un espacio a las empresas privadas. Ya que éstas aprovechen o no, o se decidan o no invertir, es otro tema, pero está bien darle un comportamiento de mercado a este tipo de instancias, dado que el país tiene una matriz energética altamente dependiente de las reservas de gas. Y eso supone que en el futuro vamos a tener problemas de desabastecimiento si no se generan los cambios ya. ¿A través de qué? De las fuentes de energías alternativas, que pueden ser alternativas mucho más baratas que las actuales. Actualmente estamos subvencionando, vale decir, el consumo de energía eléctrica que lo paga el Estado. ¿No? No se paga la totalidad del precio que debería pagarse, y esto es gracias a la subvención que hace el Estado. Después se, se habla de, en todo caso, de ampliar la tarifa dignidad en cuanto a los servicios de energía eléctrica hasta un 40% en todos los departamentos, aquellas familias o hogares que consumen por debajo de 75 kilowatts hora mes. ¿Será esto sostenible si estamos hablando de exportar energía eléctrica y a la vez estamos viendo de ampliar subsidios a las familias? Esto no sería incoherencia, esto no sería paradójico, es decir, voy a, de manera interna estoy subsidiando, estoy gastando de más y pretendo a la vez exportar energía eléctrica cuando sabemos muy bien que la única manera de realizar esta exportación es a través de la energía termoeléctrica, tal cual se plantea, es decir, a gran escala, y obviamente desarrollar este proceso por energías renovables no es viable, porque ese no es el objetivo de las energías renovables, sino es un proceso de menor escala, pero de un costo mucho más bajo. Entonces aquí habría una incoherencia en el programa. ¿Con qué recursos puedo financiar esas operaciones y con qué recursos puedo generar las condiciones como para exportar energía eléctrica? Y la pregunta que debería venir a continuación es: ¿a qué mercados? Si mis vecinos ya tienen reservas de gas, ya pueden generar energía termoeléctrica y no necesitan de en todo caso, de mi exceso de producción energética. Preguntas que quedan en el tintero, que deberían ser respondidas por las personas o los candidatos de Creemos. Se habla, líneas abajo, de la diversificación de la matriz energética. 65% depende de las termoeléctricas impulsadas por la quema del gas natural y diésel en menor medida. Esto supone dos problemas altamente contaminantes, es decir, la generación de polución, y por otro lado elevados costos al Tesoro General de la Nación. Sin embargo, líneas arriba nos mencionaban que querían subvencionar 40% en todos los departamentos con tarifas solidarias. Entonces es un alto costo, pero quiero ampliar la subvención, quiero gastar más y reconozco que es un alto costo. No hay coherencia nuevamente, y no parece que las propuestas andan divorciadas una de la otra, porque si me cuesta mucho debería reducir los costos, podría incorporar una menor dependencia a la matriz energética en referencia a la quema de gas natural o a la quema, en todo caso, del diésel. Pero el problema es cómo puedo seguir subvencionando. Es decir, hago uno o hago el otro. Los recursos del Estado no son ilimitados. Una decisión que más tiende a inclinarse por la subvención. Esto en temas políticos, porque
estamos acostumbrados a priorizar el corto plazo y no el largo plazo. Bien, después, y este punto creo que es de los más interesantes también de mencionar, dado que se maneja aún con miedo el tema de las empresas públicas. Nuevamente no se quiere llegar al punto de liquidar todas las empresas públicas por motivos obviamente políticos, porque los económicos basta y sobra, no son empresas rentables, no son empresas sostenibles. El programa dice que sería necesario evaluar las empresas público-estratégicas y establecer mecanismos para que éstas sean viables. Si son necesarias los créditos o financiamiento hacia estas empresas, que sean en el mercado privado y que no sean a costa de los recursos del Banco Central. Habría que ver si la banca privada ve estas empresas y considera prestarles plata. Si no es así, el proyecto queda ahí, la empresa queda ahí, el Estado no tendría la necesidad o se vería obligado por las circunstancias a socorrer a la empresa. Entonces, no queda del todo claro. Es difícil creer que el Estado se lavaría las manos y dejaría que esa empresa se maneje sola y busque financiamiento en el sector público, en el sector privado, en la banca privada, y que ésta le niegue estos recursos, dejaría prácticamente decretado el fin de la empresa. Es difícil pensar que esto suceda y lo más probable es que el Estado se ve en la necesidad de socorrerla, a pesar de que sea inviable, a pesar que es insostenible desde el punto de vista económico, y sumando una nueva carga al Estado que tendrá que ser financiada con más y más impuestos. Vamos a hacer un punteo rápido para no dilatar mucho la explicación, que creo que ha sido una de las más largas. La búsqueda de nuevos mercados para el gas, habría que ver, compensar el tema de busco mercados del gas, pero yo tengo reservas. Se establece que YPFB tiene que tomar la batuta en cuanto a exploración. La pregunta sigue latente: ¿con qué recursos se tiene la espalda para poder realizar ese tipo de inversiones? Por eso es que necesitamos inversión extranjera, porque YPFB no tiene la capacidad para hacerlo. Después, en cuanto a los mercados y al financiamiento, en el tema hidrocarburífero, se ve la necesidad de que los gobiernos departamentales y municipales puedan tomar parte de estas inversiones. Se vio con ese recorte presupuestario de cara a este fondo que hizo el anterior gobierno para poder financiar la exploración, y de encontrarse resultados positivos, la devolución en cuanto a mayor cantidad de regalías y recursos hacia las regiones que aportaron, no tuvo éxito. Tendrá éxito ahora. Los recursos de los municipios y las gobernaciones están disponibles, no están orientados hacia el problema de la pandemia. ¿Cuánto tiempo se va a tener esos recursos? ¿Se va a priorizar el largo plazo cuando se tiene una emergencia en el corto plazo? Eso es bastante contradictorio y hasta se convierte en un enigma cómo han pensado esta propuesta. Tal vez piensan que de cara de los 5 años que tienen de gestión, los próximos 5 años, pensando en una reelección del partido, pero más allá no hay otra explicación que pueda satisfacer estas premisas que maneja, creemos. Finalmente, si bien el programa señala cabalmente que es necesaria una flexibilización de la ley laboral en cuanto a los estudiantes universitarios, que estos puedan trabajar por hora y que se les pague el equivalente del salario mínimo nacional en esas horas que pueda o tenga disponible para trabajar sin descuidar sus estudios, es una alternativa interesante, innovadora, pero queda corta, porque este bien podría haber sido un programa mucho más amplio
de cara a todos los sectores, porque si nosotros vemos el tema laboral en Bolivia, el salario mínimo se convierte en el principal candado por el cual no se pueden generar empleos por debajo de esta vara o este límite que establece el propio gobierno, de manera unilateral con los trabajadores en la COP. O sea, la entidad que antes mencionamos en un inicio, que tenía que coordinar y negociar estos incrementos salariales, eh, no permitiría que esto suceda, no se liberaría esto, priorizando la generación de empleos, incluso para jóvenes y otros sectores como las mujeres, como los oficios, la mano de obra no calificada, bien podrían beneficiarse, pero en todo caso es bien complicado que un partido político pueda proporcionar este tipo de soluciones y propuestas, dado que no serían bien vistas por las altas dirigencias políticas y de sectores corporativos del país. Lamentablemente es un programa que podía tener bastante eh, renovación en cuanto a las ideas y a la visión de país, pero se cierra nuevamente en lo que la vieja política maneja, que el Estado tiene que estar ahí y el Estado tiene que tomar las riendas de la economía, el Estado tiene que estar presente y tiene que ser fuerte. Pensamos que con Camacho podría ser esto diferente, dado que es un outsider, no es político, podría sincerar su propuesta, podría traer más electores a través de eso, hablando un lenguaje mucho más objetivo, menos difuso, menos ambivalente como otros políticos, pero perdió la oportunidad porque el programa cae nuevamente en los mismos defectos de las viejas propuestas, es decir, no se ataca lo estructural, se trata de acomodar el discurso con lo que la gente pide y esas son las consecuencias. Bien, espero que el video haya sido de utilidad. Vamos a ver de realizar otros análisis, tal vez con otros partidos que se vayan incorporando dentro de la carrera electoral y siempre tomando en cuenta los puntos desde desde una perspectiva neutral, 100% una opinión técnica en función de las bondades o no del programa como tal. Más allá de las personas, estamos analizando sus ideas, sus visiones y lo que proponen al país. Hasta otra ocasión. Les agradezco, muchas gracias.